Carlos Marx, grandes filósofos. Abramos paso a la vida del hombre que, con sus teorías sociales, cambió el mundo moderno. Carlos Marx, el gran fundador del comunismo científico, desfila por esas páginas y se alza como uno de los grandes filósofos e ideólogos del siglo XIX. Su pensamiento, matizado por teorías de hombres como Lenin o Trotsky, cambiaría el destino de naciones como Rusia, Cuba, China y muchas otras. Desde sus épocas, Marx identificó la ruina del hombre, el apocalipsis con el avance capitalista y sus sistemas de explotación. Fue ante todo un humanista, un ser que vivía preocupado por el bienestar de sus prójimos, que elaboraban día y noche entre máquinas de vapor y capataces insensibles. Ese amor y respeto hacia el ser humano ha trascendido hasta el día de hoy, no obstante que el bloque socialista y el comunismo científico son materia olvidada para la mayoría de nuestros contemporáneos. Sin duda un hombre del que vale la pena aprender. Prólogo. La ignorancia y la confusión han rodeado la obra de Carlos Marx a través del tiempo. Muchas personas, aún en nuestros días, relacionan las teorías marxistas con el fascismo, las dictaduras y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, el deseo primordial de este filósofo era liberar al hombre de la esclavitud industrial. Marx, como lo comprobará el lector de esta biografía, era un hombre de convicciones y muy altos valores. Aborrecía la guerra, era enemigo de los dictadores y de los pseudointelectuales, que hablan sin fundamentos. Comprendió desde su juventud que la humanidad debería alejarse del yugo enorme del capitalismo y buscar alternativas diferentes. Por desgracia, posteriormente el concepto de dictadura del proletariado sería utilizado por personajes ambiciosos que gobernarían buena parte de Europa durante varias décadas. Aunque Marx no era un soñador, pues sus investigaciones se basan en estudios científicos, olvidó un aspecto fundamental del ser humano, su hambre de poder. De no haber sido así, el sistema filosófico ideado por este hombre rozaría las más sublimes alturas. Hoy el marxismo, para fortuna de sus detractores, es una doctrina tergiversada y desde ese punto de vista digna de olvidarse. Ante el embate brutal del capitalismo en sus nuevas formas, la historia ha concedido la razón a este gran filósofo, quien predijo la destrucción y la depravación del hombre debido al valor que le concede al dinero. Marx representa la posición de aquellos seres que ven más allá del poder monetario y que se atreven a levantar la voz contra la miseria y la injusticia que les rodea. Baste, por ejemplo, una de sus frases inmortales. Debo seguir mi rumbo, costaré lo que costare, y no permitiré que la sociedad burguesa me convierta en una máquina de hacer dinero. Una juventud difícil. Antes de que Napoleón Bonaparte conquistara Viena y Berlín, el territorio alemán se encontraba dividido en dos docenas de pequeños estados independientes. Bonaparte, una vez que se apoderó de todas las regiones germanas, decidió compactarlas en 38 estados. Sin embargo, después de su muerte, el Congreso de Viena acordó que todos ellos se reunieran en una confederación, que quedaría bajo el dominio ponderante de Austria. No obstante, Prusia, uno de sus estados más poderosos en cuestiones militares, obtuvo la tutela de las regiones cercanas al Rin, la Renania. Treveris, una de las ciudades de Renania, era notable por su actividad comercial y artesanal. Desde su fundación había estado dominada por los señores feudales y el clero, pero el paso del ejército revolucionario francés había liberado a su pueblo de las injusticias y la opresión. Así, en el siglo XIX, Treveris gozaba de derechos en materia educativa, además de libertad de prensa. Cuando el Congreso de Viena entregó esta ciudad al gobierno de Prusia,
Las marcas del humanismo y los ideales de la Revolución Francesa estaban hondamente arraigados en su población. Prusia, convencida de que podía gobernar al pueblo de Tréveris y a toda Renania, envió a sus más ilustrados funcionarios. Pero el carácter intransigente del gobierno no podía esconderse, y pronto daría muestras de su mano dura. En ese periodo de imposición nacería Carlos Marx, el 5 de mayo de 1818. Su padre, Heinrich Marx, era un notable abogado de Tréveris, que obligado por las leyes, había tenido que cambiar su religión judía por la protestante. Con el tiempo, Heinrich fue electo representante de la organización de abogados, con lo cual logró un notable prestigio. Se trataba de un hombre ilustrado, amante de la literatura y la filosofía, aunque no era muy bien visto por el gobierno prusiano, pues a lo largo de su vida había demostrado un apego profundo a la cultura francesa. Heinrich Marx, junto con su esposa Henrietta, construyó un hogar en el que la estabilidad económica y la armonía fueron los principales cimientos. Pronto aparecerían los retoños de esta pareja. Primero Moritz David, quien murió a la temprana edad. Después Sophie y por último Carl o Carlos. La infancia de Carlos transcurrió sin ningún contratiempo. Compartía sus juegos tanto con su hermana como con los hijos de los Ludwig von Westphalen. Este hombre vecino de los Marx ocupaba un importante cargo en la administración de Tréveris. Era además amante de la literatura y en especial de Homero y Dante, así como de Shakespeare. En cuanto a Ludwig, conoció a Carlos, quedó completamente impresionado por la vivacidad e inteligencia del niño. Se cuenta que el hombre compartió su sabiduría con Carlos al grado de imbuirle el gusto por las humanidades y el arte. Von Westphalen era un defensor de las causas sociales. Le indignaba la situación de los más pobres, aunque reconocía que la solución se encontraba muy lejos de sus manos. Tal sentimiento sería compartido por el pequeño Carlos, quien algunos años después comenzaría su carrera humanística. A los 12 años Carlos fue enviado por su padre al Friedrich Wilhelm Gymnasium. En esa institución adquirió los conocimientos elementales de su época. Nuestro protagonista era todo un personaje dentro de la escuela debido a su carácter, según un testimonio de la época. Era querido por siempre, estaba pronto a dedicarse a bromas juveniles y temido porque escribía punzantes versos satíricos y ridiculizaba a sus enemigos. Su mejor amigo en esa etapa, según indican todas las señales, era Edgar von Westphalen, hijo de Ludwig. Las cualidades de Carlos Marx como estudiante saltaban a la vista de los maestros. Tenía un gran poder de retención y conseguía excelentes calificaciones en las diversas asignaturas. En septiembre de 1837, a la edad de 19 años, conseguiría el certificado escolar. Según la apreciación de los maestros, el joven tenía dotes y mostraba una muy elogiable disposición para el estudio de idiomas antiguos, del alemán y de la historia, así como una elogiable capacidad para las matemáticas. En el examen decisivo para obtener su certificado, Carlos sorprendió a los sinodales, pues demostró una iniciativa poco común entre los jóvenes de su escuela, al entregarles un texto cuyo nombre era Consideraciones de un joven antes de elegir carrera. Los profesores coincidieron en que el manuscrito se distinguía por sus ideas claras y originales, a pesar de que el lenguaje empleado por el aún inmaduro Marx era un poco rebuscado. Carlos recomendaba en el texto: no siempre podemos abrazar la carrera a la que nuestra vocación nos llama. La situación que ocupamos dentro de la sociedad empieza ya, en cierto modo, antes de que nosotros mismos podamos determinarla. Si elegimos una obra en la cual podemos realizar el máximo para la humanidad, carga alguna podrá doblegarnos, porque solo es sacrificio en bien de todos, y entonces no gozaremos de alegrías pobres, limitadas, egoístas, porque nuestra dicha pertenece a millones.
Nuestras obras perduran aún eternamente y nuestras cenizas son regadas por las quemantes lágrimas de seres nobles como seres humanos. En el otoño de 1838, Carlos Marx ingresó en la Universidad de Bonn, según los deseos de su padre, quien anhelaba que su hijo siguiera sus pasos. Carlos se dedicó con enjundia a sus estudios. Al parecer tomó más cursos de los que debía, pues en una de las cartas que se intercambiaban en aquellos años, su padre le sugirió: 9 cursos catedráticos me parecen demasiados y no me gustaría que emprendieses más de lo que el espíritu y la carne pueden soportar, pero si no encuentras dificultades, tanto mejor. El campo del conocimiento es infinito y el tiempo es breve. Marx se convenció de que la mayoría de las clases no le satisfacía, así que empezó a estudiar por su cuenta. Al mismo tiempo se interesó por la vida bohemia y una asignatura casi obligatoria para los estudiantes de Bonn. Debido a ello, en cierta ocasión, fue inevitable que una noche de copa se convirtiera en una noche de escándalo, ocasionando que Carlos fuera detenido por las autoridades de la universidad. Inevitable fue también que se sintiera atraído por la poesía. Pronto se enroló en un grupo de poetas cuyos objetivos iban más allá de lo literario, pues rozaban las fronteras de la política. Heinrich, su padre, no tardó en enterarse de la situación, y antes de que Carlos terminara su primer año de educación universitaria, solicitó la cancelación de sus estudios. A su regreso a Bonn, el joven Marx establece relaciones con una antigua compañera de infancia, Jenny de Westphalen, hija de su amigo Ludwig. Se trataba de una joven hermosa y con cierto talento. Era 4 años mayor que Carlos y se dice que vivía rodeada de pretendientes. Heinrich, por su parte, conocía los pormenores de la relación y ésta le inquietaba mucho. Sabía que Carlos no era muy bueno para administrar su dinero y que jamás podría darle a Jenny la vida que merecía. Por ello se opuso a la relación y envió a su hijo a continuar sus estudios de Derecho a la Universidad de Berlín. Berlín, capital de Prusia en aquella época, era una ciudad con más de 300.000 habitantes, 3 veces más que en Bonn. Puede asegurarse que el sistema feudal aún dominaba la vida de los prusianos cuando Marx llegó a Berlín. En aquel reino donde las diferencias sociales eran notables, la filosofía de Hegel dominaba los círculos intelectuales. Y no era para menos, pues el renombrado filósofo había impartido cátedra en su reconocida universidad. Inicialmente Carlos se inscribió en 3 cursos: legislación criminal, historia del derecho romano y antropología. Sin embargo, con el paso del tiempo se inclinaría por otra disciplina, que era la filosofía. Aunque concentrado la mayor parte del tiempo en sus estudios, en sus ratos de ocio recordaba a su querida Jenny. Entonces el joven recurría a la poesía para desfogar toda clase de sentimientos, pero también para plasmar sus ideales humanistas, como puede verse en los siguientes versos. Seamos pues siempre osados, sin tregua, sin descanso. No nos embote la duda, ni abandonemos la lucha. Cavilar y aceptar un pacto y el yugo aceptar, no, nunca, pues ver, exigir y actuar, este es siempre el camino.